El doctor Oscar López es médico infectólogo. Siempre recurrimos a él para intentar comprender un poco más qué es lo que está pasando en términos de vacunas, de enfermedades que vuelven, enfermedades que probablemente, o virus que tengamos en los próximos meses. Lo saludamos, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a hablar, para arrancar la entrevista, de un tema que viene preocupando y mucho. No quiero decir que es un tema que venimos hablando bastante ahora, porque en realidad venimos hablando bastante hace ya un buen tiempo, que es la decisión inexplicable, inentendible de muchas familias de no vacunar a sus hijos, de no vacunarse ellos y de no vacunar a sus hijos. ¿Esto es un fenómeno de estos tiempos? ¿Nos tenemos que preparar para que sea una constante? Y es un fenómeno que se mantiene permanentemente en el tiempo desde hace muchos años. Agudizado, creo que lo hemos charlado en otra oportunidad, en el año 78, cuando un médico inglés dice que la vacuna del sarampión podría favorecer la aparición de autismo o complicaciones en el autismo. Años después se descubre que había sido un fraude, que en realidad había una intencionalidad política en esto, perdón, una intencionalidad económica en esto, pero como dice en toda la bibliografía, el daño ya estaba hecho. Ahí surgió un gran grupo de antivacunas y esporádicamente aparecen estos picos de grupos de antivacunas. Sin duda, lo que ha ocurrido ahora, lo que pasó en el Congreso recientemente, con una diputada que hizo, bueno, una diputada o el Congreso en sí, que autorizó... Que se ha abierto las puertas para eso, Para eso, ¿no es cierto? Eso generó nuevamente que aparecieran estos grupos antivacunas. Cuando uno se pregunta, como te preguntabas vos, por qué, uno con dos o tres ejemplos muy claros uno puede decir las vacunas han demostrado que son seguras y que son efectivas. No tenemos más poliomielitis. Yo estuve en una reunión recientemente con un médico de Brasil, el director médico de uno de los laboratorios también, y él estaba preocupado que en Brasil no volviera a aparecer la poliomielitis. Muchos de ustedes, muchos de la audiencia, no ha visto, nosotros no hemos visto nunca poliomielitis, pero hemos visto las secuelas. Es una enfermedad extremadamente grave que estaba prácticamente erradicada. Sarampión no es una enfermedad que se haya erradicado, pero estaba controlada. Estaba controlada. Y han aparecido brotes. Apareció un brote en Paraguay hace poco, pero con muy buena acción epidemiológica, con un muy buen grupo de epidemiología. Se frenó el brote y quedó localizado una localidad del norte de Paraguay. Entonces, todas estas cosas son de riesgo. Coqueluche, que recién también lo comentábamos. La tos convulsa o la tos larga, como también se la menciona, es una enfermedad que a lo mejor en nosotros nos da 2 o 3 meses de tos, pero en un niño menor de 2 o 3 meses tiene altísima mortalidad y tiene una vacuna que es eficaz, que se coloca a los 2, a los 4, a los 6 y a los 18 meses. Para que una vacuna, interrumpime porque yo me entusiasmo consigo hablando, para que una vacuna sea efectiva, debo vacunar 90 a 95% de la población. ¿En qué porcentaje estamos? ¿En Misiones? En 60, 70%. Bajísimo. Bajísimo. Y debo reconocer el esfuerzo que hace el área de inmunizaciones del Ministerio, porque conozco a los dos encargados del sector y se multiplican para poder llevar capacitación a todos lados. Asimismo, no se encuentran los resultados. Es una decisión de las familias, digamos. Entre otras cosas. ¿Raquel? A su criterio, ¿qué hace falta para garantizar más este porcentaje de vacunación? ¿Más penalidades a los padres que deciden no hacerlos? ¿Más campañas de vacunación? ¿Qué es lo que habría que reforzar de alguna manera? Cuando a mí me preguntan quién es el responsable de esto, o cuando yo pregunto en una comunidad médica, generalmente dicen los padres. Pero en realidad yo le digo a mis colegas, le digo, pero este chico fue a que vos le firmes la asignación universal, o que le firmes el certificado de aptitud física. ¿Lo controlaste ahí? O fue porque tenía que hacerse un control. Vieron el carnet de vacunas, por lo tanto, los padres tienen una responsabilidad. Nosotros los médicos tenemos otra. El agente sanitario que recorre los lugares tiene la capacidad para ver un carnet de vacunas, la enfermera. Entonces, en todas partes hay responsables. Con respecto a lo que me decías vos, creo que sancionar, dijiste, hay un ejemplo en Mendoza. Recientemente, por vía judicial, a 10 familias se obligó que vacunaran a sus hijos. Ha pasado un caso reciente acá, creo que en Entre Ríos también ahora. Pero se obligó judicialmente a que lo hagan. Pero en definitiva porque se le está sacando un derecho al chico,
¿verdad? Claro. Al no vacunarlo. No es una Exacto. decisión libre de los... Exacto. Es el derecho del chico a estar vacunado, es obligatorio. Sí, pero además de eso, de no vacunarlo, no es solo que el niño se puede enfermar, sino que la vacunación es un acto solidario. Yo me vacuno, nosotros nos vacunamos acá para que él que no se vacunó esté cubierto porque nosotros no los vamos a contagiar. Exactamente. Papá, ese chico va a la guardería, va a la escuela, va al jardín, Claro, va al parque, exacto, va qué sé yo. exacto. Ahora, también es en esto de las responsabilidades, doctor, que usted decía, los colegios, por lo menos los que vemos siempre, exigen entre los papeles para ingresar que tenga la vacunación al día. Ahí también se debería reforzar un poquito. Yo tengo una duda y esto probablemente sea políticamente incorrecto. ¿Ven los docentes esas fichas que nosotros enviamos? ¿Saben? O voy un poco más. ¿Están capacitados para analizar si un carnet de vacunas está correcto? Es una pregunta que me hago y ojalá esté equivocado. Pero las pruebas nos están remitiendo a decir que no, que hay errores en todos lados y quizás uno de los errores sea eso, ¿no? Es como para ir redondeando este tema, porque quiero pasar a otro que está como muy actual, que es la gripe que está golpeando a Europa. Está comprobadísimo que las vacunas funcionan. De hecho, por eso lo decía el doctor, dejamos de hablar de enfermedades porque de hecho el coronavirus dejó de ser una amenaza cuando aparecieron las vacunas. El ejemplo más reciente. 50-60% de la población vacunada. ¿Cuáles son las consecuencias en los próximos 5, 10 años? Las consecuencias en los próximos meses. Meses. En los próximos meses. Si aparece un virus o uno de los agentes como la bordetela, que es el que produce la tos convulsa, o la coqueluche, si aparece y toma un grupo de niños que por edad solamente tienen una dosis, la dosis de los 2 meses, la inmunidad que ellos tienen no es completa. Entonces, en ese grupo de chicos puede ser de altísimo riesgo. 600 casos y 7 muertos llevamos en el país en lo que va. 7 muertos. Exacto. Entonces, esa es una consecuencia. La consecuencia en meses, si obtenemos un brote de poliomielitis, una alternativa, ojalá no se nos dé, las consecuencias es que vamos a ver personas con distintos aparatos para poder caminar porque producen parálisis que son gravísimas. Creo que recientemente ha fallecido una persona de 70 años que estuvo 70 años en un pulmotor por una poliomielitis. Porque la poliomielitis es una enfermedad que paraliza los nervios y uno no puede mover los músculos para respirar. Depende de un aparato que antiguamente eran los pulmotores, hoy son respiradores. Entonces, las consecuencias, debemos pensar que las consecuencias pueden ser graves. Probablemente, no sé si me lo va a responder, se lo pregunto de todas maneras. Hay médicos muy jóvenes, médicos que recién están médicos pediatras. Al no haber visto nunca la polio, la tos convulsa y demás, ¿qué tan capacitados están como para poder detectarla? Eso ya lo ha determinado y lo ha referido la Sociedad Argentina de Pediatría. Es una de las cosas a tener en cuenta. La mayoría de los médicos de los últimos años no han visto casos de sarampión. Poliomielitis, yo le voy a decir, no te voy a decir cuántos años de médico tengo, pero hace más de 40 yo no vi ningún caso de poliomielitis. Entonces es un riesgo. Es un riesgo. Es un riesgo. Es un riesgo. Bueno, la vacunación central. Siempre la recomendación es vayan a vacunar a los chicos. Hay que revisar el calendario de vacunación. Quiero pasar al otro tema, doctor, que es lo que estamos leyendo permanentemente, que tiene que ver con la supergripe esta de la que estamos hablando todos, a ver si lo digo bien, H3N2K, ¿verdad? Así se llama. Exacto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esta gripe? ¿Qué tan y sobre todo la pregunta que nos hacemos todos, ¿viene en el invierno acá? Bueno, el virus H3N2 es el que llamamos el virus estacional, el que todos los años tenemos ese virus. Lo que ocurre es que el virus, por mecanismo de defensa, hace cambios en su organismo, digamos, en su estructura bioquímica, que lo hacen que el del año pasado sea distinto al de este año. Se llaman cambios menores. Entonces, no es que influye mucho la epidemia del año pasado con la de este año. Este año, este virus, que era antes H3N2, un clado J, ahora es un clado K, que ha cambiado una de las partes del virus, del H, la ha cambiado y ha hecho que este virus tenga mayor facilidad para evitar los mecanismos de defensa del organismo y de las vacunas. Resiste. Es como si fuera más resistente. No pareciera ser que es más agresivo, pero como es más resistente, hay más casos. Estos casos han abarrotado las internaciones en Norteamérica y en Europa. Hay países de Europa donde no había lugar para internar más pacientes.
Esto es de riesgo. Acabo de recibir un informe de Nueva Zelanda y Australia donde está pasando lo mismo. Pero vamos a la buena. A ver. Si nos vacunamos, tenemos un 60, un 70% de posibilidad de no tener una gripe grave. Podemos tener una gripe, pero no tener una internación. Ahora, cuando usted dice nos vacunamos, ¿la vacuna está? ¿La vacuna es la de la gripe Es común? la vacuna de gripe que se empezó a poner en marzo, abril de este año. ¿La de todos los años? La de todos los años y que se va a venir con los nuevos componentes en marzo, abril del próximo año. Le reitero la pregunta, ¿nos tenemos que preparar para que esta supergripe venga para acá? Hemos visto cómo se han comportado las pandemias por enfermedades virales. ¿Sí? Hoy está acá el virus y 12 horas después está en otro aeropuerto. Por lo tanto, los riesgos existen. Tenemos una ventaja en este momento en América del Sur, que es el clima. Este virus requiere de frío. En realidad requiere de frío para contagiar, porque el frío hace que nos amuchemos, que cerremos las ventanas. Claro, los espacios están cerrados. Entonces, de esa manera nos podemos contagiar mucho más fácil. Los grupos de riesgo son siempre los mismos, ¿verdad? Digo, yo pensando en, ya sé que recién estamos por entrar en las vacaciones, la gente dice, no me hables de lo que va a pasar el año que viene. Pero es importante, porque ya tenemos la experiencia de la pandemia, como usted bien dice, los más chiquititos y los más grandes. Exacto, y entre medio. Entre los 2 años y los 65 años, aquellos que tengan alguna comorbilidad, el diabético, el obeso, la embarazada, la persona con cáncer, la persona con un problema renal que toma drogas inmunosupresoras, el que tiene artritis, o sea, su médico va a saber cuál es la comorbilidad. Esas personas deben vacunarse contra la gripe. ¿Cómo viene esto de la vacunación a principio de año? La vacuna siempre está disponible, pero cuando uno se la va a poner, yo me pongo todos los años la vacuna, cualquiera, la que aparezca yo me la pongo. Pero esta, la de la gripe, uno ve que no hay como una fila enorme esperando para vacunarse. ¿Cómo está? Bueno, en estos momentos no hay mucha prioridad. Ahora probablemente empiece la gente a creer que la vacuna de la gripe es importante, pero a principio de años se consulta y se vacunan. Sigue siendo baja la cobertura, no en la cobertura que uno quisiera. Claro. Y esto, la prueba es que el Estado compra, yo le voy a poner este año 100.000 vacunas. Porque tengo 100.000 personas entre menores de 2 años y mayores de 65. A mitad del año, los vacunadores dicen, chame, me están sobrando vacunas. Claro. Voy a empezar a vacunar a aquellos que están fuera de este esquema. Es la prueba de que no se están vacunando los que corresponden. Claro, totalmente. Un gusto tenerlo, muy claro como siempre. Muchísimas gracias. Buenas noches.